Hola amigos, pues son las 12 de la noche del día um, 10 de abril. Es decir, está terminando el día 10 de abril. Está terminando el domingo. Cuando acabe el video ya será lunes. Es más, ya creo que ya lo es. Bueno, entonces son las 12 de la noche, es decir, el final del día 10 de abril de 2022. En la ciudad de Madrid, por allá en América Latina, todavía es domingo y es más temprano. Bueno, saludos América Latina, Estados Unidos, Europa, Rusia. Y lástima que no hablo ruso. Me gustaría enviarles un mensaje, pero bueno, no hablo ruso. Y bueno, saludos todo el mundo. Bueno, he estado enferma, por eso no he grabado más videos sobre la guerra de Ucrania. Vamos a llamarla así, la guerra de Ucrania. Bueno, primero que nada, quiero decir que la guerra ha tomado un camino que no me esperaba. Eh, Se ha recrudecido. Ha habido ataques a civiles, ancianos, mujeres, niños. Han muerto ancianos, mujeres, niños, algunos de ellos quemados dentro de sus automóviles en una estación de trenes, mientras esperaban comprar un billete de tren para huir. No he dicho quién lo ha hecho, he dicho que han muerto. Sobre quién lo ha hecho, bueno, ya lo comentaré. Van a tener que hacer varios videos. Primero que nada, quiero decir que lamento profundamente el camino que ha tomado la situación, que apunto a presuntos culpables de la misma. No exonero a Putin, pero culpabilizo enormemente, sobre todo a los Estados Unidos, ¿no? Y también a Europa, la Unión Europea. Y tengo que decir Europa porque también culpabilizo al Reino Unido. Ya lo diremos en detalles, pero primero que nada, ya lo comentaré detalladamente. Primero que nada, esto tiene que terminar, porque sí, pero no va a terminar. No tan pronto. Y bueno, um, se ha complicado desde todos los puntos de vista habidos y por haber. Estados Unidos y la Unión Europea la han complicado. Bueno, Zelensky la ha hiper complicado. El payaso de la tele, que ahora es el payaso de los Estados Unidos y de la Unión Europea, no de los habitantes de la Unión Europea, del poder, de los poderosos de la Unión Europea, los que dicen representarnos. A mí no me representan. Con las medidas que han estado tomando, medidas que han recrudecido la guerra en Ucrania, que han provocado más muertos, heridos, pérdidas económicas, etc. A mí no me representan estos, valga la redundancia, representantes, altos representantes de la Unión Europea. En las elecciones para la Unión Europea yo voté por unas personas que no son las que gobiernan la Unión Europea, ni aproximadamente. La gente por la que yo voté en las elecciones europeas no está en el gobierno de la Unión Europea. Tómenlo en cuenta. Yo sé que mi voto era minoritario y mucha gente lo catalogaría, bueno, lo consideraría terrible, ¿no? Pero el voto de la mayoría lo que hace es producir muertos, heridos y destrozos. Por supuesto que la pérdida de un edificio, de un teatro, no se puede comparar con la pérdida de los seres humanos. La muerte de los seres humanos y la forma de morir son inaceptables. En la guerra de Ucrania, la forma como están muriendo los seres humanos, los civiles y también los militares, la forma como están siendo asesinados es inaceptable y los heridos quedan
quedan sin una pierna, sin un brazo, ahora no me sale la palabra, ¿no? Y quedan minusválidos, pierden parte de su cuerpo, así que yo no sé qué es mejor, si morir o permanecer herido. Y bueno, todo esto es tremendamente inaceptable. Estemos del lado que estemos y a favor de quien estemos, esto es inaceptable. Y esto demuestra una vez más que el ser humano solamente ha evolucionado en cuanto a tecnología. De resto, seguimos siendo los mismos caníbales, los mismos lobos, como diría Hobbes, los mismos asesinos de toda la vida, desde que nuestra especie irrumpió en este planeta, no ha hecho más que cometer atrocidades. Alguien me dirá, pero mira las cosas buenas, sí, las cosas buenas que cuando pierden el control las destruyen todas en medio minuto y solamente queda el horror. Solamente hay que recordar la Segunda Guerra Mundial, que con 60 millones de muertos y muchos más millones de heridos. En fin. ¿Que esta guerra se puede terminar? Sí. Hay alguien que puede terminar esta guerra, pero no lo va a hacer, y ténganlo en cuenta. Esta guerra la puede terminar Volodymyr Zelensky. ¿Cómo? Rindiéndose ante Rusia. Esta rendición beneficiaría a todo el mundo, incluyendo a los ucranianos, porque dejarían de ser asesinados. Al único que esta rendición no beneficiaría es a Zelensky. Si tú te rindes en una guerra, tienes que dejar tu cargo. Si Zelensky se rinde, las Fuerzas Armadas de Ucrania aceptarían la rendición, pero le pedirían su cargo. Dejaría de ser presidente de Ucrania. La guerra continúa, ténganlo presente, porque hay un hombre que cree que es más importante que él siga siendo presidente de Ucrania que la vida de todas las personas que están muriendo de una forma atroz, porque un hombre no logra separarse del poder. Y ese hombre es Zelensky. La Unión Europea no va a acabar con esta guerra. Aunque Francia, no sé qué pasó hoy en las elecciones francesas. Después de grabar este video, veré las elecciones francesas y después grabaré otro. Hoy fueron las elecciones francesas. Y ya se debe saber quiénes son los dos partidos que pasan a la segunda vuelta. No lo voy a comentar en este video, sino en el próximo. Pero tengan en cuenta que esto nadie lo apunta. Nadie apunta el hecho de que esta guerra se puede acabar. Sí, hay una persona que solamente con su voluntad la puede terminar. Volodymyr Zelensky. Se rinde ante Rusia y se acaba la guerra. Él deja de ser presidente de Ucrania. ¿Esto qué significa? ¿Que Ucrania se va a apoderar de Rusia? No. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea lo permitirían. Habría unas conversaciones acerca de qué va a pasar con Ucrania. Posiblemente algunas regiones obtendrían la independencia y Ucrania, lo que quedase de Ucrania, adquiriría un estatus de neutralidad similar al de Suiza o algo por el estilo. Es decir, que Zelensky se rinda ante Rusia no implica que Ucrania le va a pertenecer a Rusia. Eso es lo que a él le gusta que crean, pero no implica eso. Implica que se llegaría mucho antes a los acuerdos de paz y que el estatuto de neutralidad, algún tipo de estatuto de neutralidad, se le daría a Ucrania. Pero Zelensky no va Zelensky quiere pasar a la historia, pues pasar a la historia como un asesino, que es lo que es. Si él quiere que su pueblo deje de sufrir, tiene que rendirse. Y él sabe, como lo saben todos aquellos que sabemos de geopolítica, él sabe, claro, los medios de comunicación no comentan esta posibilidad porque ellos están a sueldo de los dueños del mundo. Pero que Zelensky se rinda no implica, ténganlo muy presente, que Rusia se vaya a quedar con Ucrania, puesto que ni la Unión Europea ni Estados Unidos lo permitirían.
Por lo tanto, hay alguien que pueda acabar la guerra y no lo va a hacer. Volodymyr Zelensky, un asesino. Bueno, vamos a puntualizar algunas cosas. He estado enferma, tengo acidez estomacal, ardor en el esófago, estoy bastante mal y problemas respiratorios que me pueden haber quedado después de tener la peste esa, ¿no? Pues sí, me han quedado problemas respiratorios. Vamos a ver, después de Semana Santa me haré exámenes de médicos. Bueno, yo a veces me olvido yo no sé qué edades tienen las personas que me ven o que me escuchan. Y a veces cuando hablo, supongo que todas tienen mi edad porque hablo para personas de mi edad. Porque doy cosas por sentadas, doy por sentado que todo el mundo sabe cómo terminó la Guerra Mundial, qué pasó al terminar la Segunda Guerra. Aunque yo nací en el 60 y la guerra terminó en el 45, las personas de mi edad, debido a los comentarios que hacían sus padres y a lo que aprendimos en el colegio, pues, y a lo que hemos leído, sabemos qué pasó al final de la Segunda Guerra Mundial y cómo quedó el tablero mundial, ¿no? Pero es que esto lo puede estar viendo alguien de 20 años que no va a saber de lo que estoy hablando. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Rusia tiene en 1917 es la Revolución Rusa, ¿no? Esto va a ser un brief, todo muy encapsulado, para poder entender qué es lo que está pasando ahora en Ucrania. En 1917 es la Revolución Rusa. Lenin en 1917 conversa con Alemania. En 1917, como recuerdan, estaba la Primera Guerra Mundial, que fue desde el 14 al 18 del siglo XX. En 1917 Rusia estaba con una revolución y además involucrada en la Primera Guerra Mundial. Estaba aterrorizada por Alemania. Estoy hablando de la Primera Guerra, no de la Segunda. Lenin, en 1917, y esto está en los videos de historia, en 1917 Lenin conversa con Alemania y dice que está dispuesta a cualquier tipo, y le dice a Alemania que Rusia está dispuesta a cualquier tipo de trato, con tal de salirse de la guerra. Una guerra que tenía perdida con Alemania. Alemania le dice a Rusia que para salirse de la guerra y no ser atacada, debe entregarle a Alemania Finlandia, que pertenecía a la Federación Rusa, Polonia, Ucrania y Bielorrusia y otros países más. Rusia, en manos de Lenin, acepta entregar todos esos territorios con tal de salirse de la guerra. Y se sale de la guerra. Entonces Lenin se ocupa de lo que se quería ocupar, que era de profundizar la Revolución Rusa. Los soviets, para explicar de dónde viene el nombre de soviets, de Unión Soviética, los soviets empezaron siendo los comités de obreros en la Revolución Rusa. Los comités de los obreros llevaban el nombre de soviets. Como el comunismo es el gobierno de la clase obrera, la Unión Soviética, ya convertida Rusia en un país comunista, después de la profundización que de la revolución hace Lenin, como Rusia siempre ha sido una federación por el tamaño, ¿no? Al igual que Estados Unidos, tiene un tamaño demasiado grande como para ser un país centralizado. La Rusia de los zares era una federación, la Federación Rusa, y durante la época soviética siguió siendo una federación, pero cambió de nombre y se llamó Unión Soviética, unión de todos los soviets, de todos los comités de obreros, ¿no? Unión Soviética. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en 1945? Pues tenemos una guerra. Esto es muy encapsulado, esto no es tan fácil así, pero para situarnos en el día de hoy en lo que pasa en Ucrania. En 1945
En 1939 empieza una guerra, ¿no? Que a medida que se desenvuelve, muestra dos bandos. Por decirlo así, repito, esto no es tan fácil, estoy encapsulando. Uno de los bandos son el eje. En el eje están Alemania, Italia y Japón. Hay también una guerra entre Japón y China que voy a dejar de lado. En ese mismo momento la dejo de lado. Tenemos el eje, Alemania, Japón, Italia, ¿no? Y tenemos los aliados, aunque Estados Unidos entró a la guerra después, no en el 39, pero tenemos los aliados, estoy encapsulando. Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Y por otro lado tenemos a ese actor llamado Unión Soviética. Hitler había firmado un tratado de paz con la Unión Soviética al comenzar la guerra diciendo que no agredería, o sea, que no atacaría a la Unión Soviética. Ese tratado lo firman Stalin y Hitler, un tratado de no agresión. Entre Alemania y la Unión Soviética supuestamente no habría agresión. Bueno, la guerra, como saben, la pierde el eje, la pierde Alemania, y en el momento, y la pierde Alemania, ¿no? Pero antes de perderla, Alemania viola el tratado, o sea, Hitler viola el tratado de paz que hizo con Stalin y decide invadir Rusia, es decir, la Unión Soviética. Como todo el mundo sabe por las películas y por toda la información que hay, las tropas alemanas son vencidas a 1 kilómetro de Moscú. Dado que Alemania violó el tratado, una vez vencidas las tropas alemanas a 1 kilómetro solamente de Moscú, los rusos, por supuesto, siguen adelante, entran a Alemania, entran a Berlín y son los primeros en llegar a Berlín y liberan Berlín. Liberar entre comillas, porque allí sucedieron todo tipo de atrocidades de parte de los soldados rusos hacia las mujeres de Berlín. Pero estas atrocidades también las ejecutaron posteriormente los norteamericanos y quién sabe si los franceses e ingleses también, cuando estos tres también llegaron a Berlín. Pero el primer país en llegar a Berlín y derrotar a Alemania fue Rusia, la Rusia de Stalin. Posteriormente llegan a Berlín los soldados norteamericanos, llegan los ingleses y los franceses. Y en 1945 Berlín queda dividido en 4 partes. La parte soviética o rusa, la parte norteamericana, la parte francesa y la parte inglesa. Me detengo allí en el 45. Y en ese año también, y en parte en el año 46, Rusia no solo se apodera de la mitad de Alemania, Rusia se apodera de todo el territorio hasta donde él llegó. Llegó hasta Berlín y se apodera de todo eso hacia el este. De Berlín hacia el este, la Unión Soviética se queda con esa parte de Alemania, con esa mitad de Alemania, la mitad este. La Unión Soviética también se queda con Polonia porque obviamente para llegar hasta Alemania hay que atravesar Polonia. La Unión Soviética atraviesa Polonia y se queda con ella. Y se queda con más territorios, algunos en forma de territorios que pertenecen a la Unión Soviética y otra en forma de países satélites de la Unión Soviética. Rusia, la Unión Soviética se queda con Polonia, Ucrania, Bielorrusia. Lo de Finlandia es más complicado, no lo voy a tocar. Pero Rusia, la Unión Soviética, se queda con la mitad de Alemania, Polonia, Ucrania. Ucrania como territorio que le pertenece, que es parte de Rusia, ¿no? Igual que Letonia, Lituania y Estonia, también se queda Rusia con ellos. Y como parte del territorio ruso, es decir, como países desaparecen. Ahora, posteriormente, muchos años después, han vuelto a aparecer, ¿no? Pero como países desaparecen. Desaparece Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Lituania, Estonia, todo eso desaparece y pasa a formar parte de la Unión Soviética. Y hay países que no desaparecen, pero son considerados satélites soviéticos. Los más comprometidos, pues Polonia y Alemania, porque prácticamente eran territorio soviético, ¿no? Alemania del Este. Y también quedan como satélites soviéticos, pues,
Checoslovaquia, que es una cosa que surge después de la guerra, una unión extraña entre la República Checa y Eslovaquia. Eso también queda bajo la influencia de la Unión Soviética, igual que Eslovenia, los Balcanes, que hoy en día son unos 6 o 7 países, ¿no? Serbia, Croacia, etcétera. Todo eso queda bajo el látigo o bajo la mira de Moscú. Entonces la Unión Soviética se queda resumiendo, la Unión Soviética se queda en 1945-46 con el este de Europa. La influencia norteamericana prevalece en la otra mitad de Alemania, la mitad oeste, y en Francia y todo el oeste de Europa. El este de Europa queda bajo la influencia soviética, repito, y el oeste de Europa, la Europa occidental, queda bajo la influencia norteamericana. Bueno, 1945. En 1989, y de una manera inesperada, porque realmente nadie lo esperaba. Yo que nací en la Guerra Fría y que vivía en la Guerra Fría, me acuerdo que estaba en el último año de mis estudios en el IESA, 1989, cuando se comienza a escuchar hablar de la perestroika. Perestroika significa en Rusia apertura. La perestroika, la apertura económica. Dios mío, ¿cómo es que se llama? Gorbachev, no hace falta buscarlo. Bueno. Entonces, Gorbachev, el entonces presidente de Rusia, empieza a hacer la perestroika, una apertura económica hacia el oeste. Es decir, Gorbachev decide abrir la Unión Soviética. ¿Por qué? No sabíamos exactamente qué pasaba allí. Eso estaba todo bajo la cortina de hierro, como lo llamó Churchill. Churchill dice, bueno, parte del mundo ha quedado detrás de la cortina de hierro, ¿no? Entonces, detrás de la cortina de hierro realmente no sabíamos qué estaba pasando. Creíamos, por lo menos en América Latina estábamos convencidos de que había un gran desarrollo tecnológico por parte de la Unión Soviética, ¿no? Pero cuando Gorbachev hace la perestroika y permite que Occidente pueda viajar a la Unión Soviética, nos enteramos que no había un gran desarrollo tecnológico, que estaban atrasadísimos, que eran países pobres, que pasaban hambre, etcétera, ¿no? Entonces, doble sorpresa. Por un lado, que Gorbachev decida implosionar la Unión Soviética. Él acaba con la Unión Soviética y le da la libertad, o mejor dicho, le devuelve la soberanía a los países satélites. Le dice a Checoslovaquia, a Polonia, a la Alemania del Este, etc., les dice, tomen las riendas de su país, hagan lo que quieran. Nosotros ya no vamos a seguir, entre comillas, colonizándolos. Son libres. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la República Checa, Checoslovaquia se vuelve a dividir porque eso era una unión artificial, digamos. Checoslovaquia, por ejemplo, se divide entre la República Checa y Eslovaquia y lo hacen en paz, en totalmente un acuerdo de paz, o sea, en términos totalmente pacíficos, que ni siquiera necesitaron de un acuerdo de paz. La República Checa dijo, yo creo que a mí me toca hasta aquí, la frontera hasta aquí. Y Checoslovaquia dijo, yo estoy de acuerdo, hasta aquí. Hasta aquí es Eslovaquia. Después, República Checa. Ese fue un proceso fue un proceso pacífico, donde ambos países decidieron por consenso cuál era su frontera y se dividieron sin ningún problema, ¿no? Y eso dio pie al optimismo, un optimismo que se acabó muy pronto cuando empezó la guerra en los Balcanes, en la ex Yugoslavia. Por dar un ejemplo, ¿no? Ahora, Gorbachev implosiona la Unión Soviética en 1989 y en 1991 cae el muro de Berlín, que es el símbolo físico, digamos, del fin de la era soviética. El derrumbamiento del muro de Berlín,
que dividía a Berlín Este de Berlín Oeste. Berlín Oeste estaba compuesta por los tres espacios que habían ocupado en 1945 Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Berlín Oeste y Berlín Este derrumban el muro de Berlín físicamente, tiran el muro, y eso es el símbolo, digamos, material del fin de la Unión Soviética en 1991. Ok, ahora empieza lo que necesitamos para la guerra de Ucrania, lo que necesitamos saber. En 1991, cuando cae el muro de Berlín, ya existía la Unión Europea. Pueden buscar en Google cuántos países pertenecían a ella, porque no quiero alargar esto demasiado. Ya existía la Unión Europea y a ella pertenecía la Alemania del Oeste, es decir, la República Democrática de Alemania, la RDA, y la Alemania del Este era la DDR. Ambos nombres traducidos al español se parecen, ¿no? Pero digamos que la RDA era la del oeste, la capitalista, por decirlo así, y la DDR, Deutsche Demokratische Republik, era la comunista. Todos los países comunistas se llamaban así: República Democrática de, o sea, Deutsche Demokratische Republik. República Democrática de Alemania se llamaba la Alemania comunista, ¿no? República Democrática fue el nombre que escogieron para todos esos países cuando estaban en la era soviética. El término democracia se ha usado muy mal, porque alguien preguntará, pero ¿cómo se atrevía la Alemania del Este, que era comunista, a llamarse DDR? Deutsche Demokratische, insisto, Republik, República Democrática de Alemania. Pues no solamente la Alemania del Este se llamaba República Democrática, también Checoslovaquia y muchos de esos países. Porque el término democracia es un término del que se ha apropiado el capitalismo, pero el término democracia nunca ha sido un término capitalista. Los que han estudiado ciencias políticas saben muy bien esto, ¿no? Términos capitalistas, república. Aunque haya repúblicas comunistas, la República Socialista de Cuba, por ejemplo. Pero la república suena más a democracia suena más a capitalismo o a derecha, si se quiere, que la palabra democrático. Pero bueno, esto ya sería un video sobre ciencias políticas, ¿no? El caso es que en 1991 cae el muro de Berlín. Ya no hay un muro que separe a los alemanes del este de los del oeste. Ya la Unión Soviética ha liberado 2 años antes a la Alemania del Este, le ha dicho: ustedes son libres. ¿Y qué piensa Alemania en ese momento, tanto la del este como la del oeste? Bueno, vamos a reunificarnos. Éramos un solo país, vamos a volver a ser un solo país. Entonces, el problema era que Alemania pertenecía a la Unión Europea. Alemania, para reunificarse y seguir perteneciendo a la Unión Europea, tenía que pedir permiso a la Unión Europea, y lo hizo. Alemania, la Alemania del Oeste, la RDA, pide permiso. La RDA, traducida al español, es algo así como Deutsche Allgemeine Republik of Deutsche Allgemeine, o sea, Alemania Unida. Pues la RDA, prefiero llamarla así, la Alemania Unida, que es la capitalista, que era la del oeste, le pide permiso a la Unión Europea para reunificarse con la del este sin dejar de pertenecer a la Unión Europea. La Unión Europea le dice que sí, pero que tiene que cumplir ciertos requisitos. Es decir, se puede reunificar, pero después de la reunificación tiene que tener una inflación menor a no sé cuánto, tiene que tener un Producto Interno Bruto mayor a no sé cuánto, y si eso no se cumple, es expulsada de la Unión Europea. Alemania acepta las condiciones y, por algo, son alemanes y tienen la fama que tienen. Alemania se reunifica, la del este con la del oeste. Por cierto, hay que recordar que Angela Merkel era de la Alemania del Este. Ella nació y se crió en comunismo. Angela Merkel. Bueno, se reunifican las dos Alemanias
Y entonces había muchos problemas. La Alemania del Oeste tenía todo, tenía un servicio, tenía un estado de bienestar con seguridad social, subsidio de desempleo, era un país rico y la Alemania del Este era un país miserable. Entonces Alemania queda dividida, la Alemania unida, reunificada, queda dividida en una mitad próspera y una mitad totalmente arruinada. En la otra Alemania, en la del Este, había que volver a construir las infraestructuras porque los daños de la Segunda Guerra Mundial no habían sido reparados en la Alemania del Este. Creíamos en aquella época, los que éramos jóvenes, porque no había información que saliera de la Unión Soviética, que la Unión Soviética había reparado todos esos daños de guerra, pero no. Cae el muro de Berlín y se descubre que la Alemania del Este está prácticamente en ruinas, como la dejó la guerra. Entonces, esto obliga a Alemania a hacer grandes inversiones en el este. Y uno de los principales problemas, y esto es interesante decirlo, era el desempleo de los alemanes del este. Ellos estaban acostumbrados en la época soviética a tener una cartilla de racionamiento, a recibir ciertos alimentos mensualmente, por ejemplo, ¿no? Como el clap de Maduro. Y ellos estaban acostumbrados a que comían poco, pero que esos alimentos eran seguros. Una vez reunificada, ya no hay cartilla de racionamiento, se enfrentan a buscar empleo que las personas que nacieron después del 45 en la Alemania del Este no sabían qué era eso de buscar empleo, porque ellos eran todos empleados del gobierno soviético, y todos tenían un pequeño sueldo, mínimo, miserable, pero entonces de repente estas personas nacidas en comunismo tienen que buscar empleo y no saben cómo se hace eso, y mucho menos saben montar una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Alemania toma unas medidas verdaderamente audaces, la Alemania reunificada. Alemania le dice al país, y esto tiene mucho que ver con el talante que tenían los gobiernos alemanes de 1991 en adelante. Eran gobiernos verdaderamente dirigidos por estadistas. La Alemania le dice a los alemanes del oeste, que ya no son del oeste ni del este, ya todos son alemanes y por supuesto libertad de movimiento. Los del este podían vivir en el oeste y los del oeste en el este o quedarse donde estaban, ¿no? Alemania le dice a los alemanes que eran del oeste, queremos darle empleo a los alemanes del este, pero se nos hace imposible darle empleo a un número grande de ellos, porque el resto le vamos a dar un subsidio. Pero si le damos un subsidio a todos, el país no sale adelante. Nos expulsarían de la Unión Europea. No podríamos funcionar dándole un subsidio a todos los alemanes del este. Necesitamos que la mayoría tengan empleo y hemos creado algunas empresas, se ha hecho lo posible, pero es insuficiente. Entonces, Alemania le pregunta al pueblo alemán, al pueblo del oeste, si ellos están dispuestos a reducir su jornada laboral, por ejemplo, no trabajar 8 horas al día, sino 6 o 5, e incluso trabajar un día menos, por ejemplo, de lunes a jueves y no el viernes, o lunes, martes, miércoles y jueves, o lunes, miércoles y jueves y viernes, pero no el martes, y cosas por el estilo. Entonces el gobierno de Alemania le dice a los alemanes del oeste, si ustedes están dispuestos a una reducción en sus horarios de trabajo, tanto en horas diarias como en días de la semana, esas horas que ustedes dejen vacantes y esos días que ustedes dejen vacantes los podemos convertir en empleo para los alemanes del este. Pero lo que sí no se puede hacer es obligar a las empresas. El gobierno, por supuesto, lo hace porque las empresas públicas no tienen que pedir permiso, pero a las empresas privadas no se les puede obligar a seguir pagando los sueldos a aquellos que están trabajando menos horas y menos días de la semana. Por supuesto, los sueldos se verían recortados en la misma magnitud que el recorte de horas. O sea, el recorte de horas mensuales sería proporcional, o sea, el recorte en los sueldos sería proporcional al recorte de horas mensuales. Extrañamente, y esto solo sucede en Alemania, esto en ningún otro país de Occidente, señores, en ninguno, Alemania consulta al pueblo. ¿Están dispuestos a ganar menos dinero al mes para que la reunificación tenga éxito, para que sus hermanos de Alemania del Este tengan empleo y para que la Unión Europea no nos expulse? ¿Están dispuestos a ganar menos
para reunificarnos perteneciendo a la Unión Europea y cumpliendo con el crecimiento económico, la inflación y todas las cosas a las que nos obliga la Unión Europea, están dispuestos a ganar menos, a trabajar menos, pero ganar menos para que tengan empleo sus compatriotas del Este. La respuesta de los alemanes fue sí, sí. Estoy dispuesto a trabajar menos y que me recorten el sueldo, pero quiero una Alemania unida. Y sí estoy dispuesto a compartir mi empleo con los de Alemania del Este y que me rebajen el sueldo. Estoy dispuesto. Yo quisiera saber cuántos países en el mundo responderían que sí a un referéndum como ese. Del mundo occidental, porque el mundo oriental no lo conocemos muy bien. Nosotros no conocemos muy bien a los chinos ni a los indios de la India, ni a los coreanos, ni a toda esa gente no la conocemos muy bien. No sabemos cómo funcionan a nivel de psicología de grupo, de psicología de nación, ¿no? No sabemos muy bien cómo funcionan sociológicamente hablando, pero sí sabemos quiénes somos nosotros, los occidentales, los capitalistas, ¿no? Es muy difícil que en un país capitalista la gente diga, sí, sí, acepto trabajar menos y claro, que me recorten el sueldo para unificarme para que tengan para que tengan empleo mis compatriotas. Bueno, eso era muy difícil, que un país que no fuese Alemania jamás hubiese dicho que sí. Dijeron que sí y no cayó el gobierno, ¿eh? Alemania se reunificó con éxito y sigue perteneciendo a la Unión Europea. Que Alemania es un gran país. Después de eso, no hay nadie que lo pueda dudar. Ya no lo dudábamos cuando se recuperó de la Segunda Guerra Mundial, la mitad occidental, que fue el primero que se recuperó y a una velocidad impresionante. A pesar de los destrozos, se recuperó. Pero luego, cuando Alemania dio ese ejemplo a nivel mundial con la reunificación, un ejemplo de un país que todos los alemanes, los que habían sido comunistas y los que estaban en la parte capitalista, respaldaron. Todos, como un solo pueblo, respaldaron a esa nueva Alemania, reunificada, junta de nuevo por fin. Todos respaldaron ese proyecto político. Y bueno, esto es una cosa, uno de los grandes éxitos diplomáticos y de gestión política de la historia, ¿no? Aquellos gobernantes alemanes eran realmente estadistas, ¿no? Eran capaces de lograr que el pueblo tomara una decisión tan grave y que no los culpara, que no culpara después a los políticos si salía mal. El caso es que salió bien y Alemania, repito, es un país reunificado. Es la locomotora de Europa, de la Unión Europea, y es un país próspero. Es un gran país. Bueno, se reunifica Alemania en 1991, pero, ojo, la Unión Europea en 1991 piensa, ok, lo de Alemania lo permitimos que la parte este de Alemania se uniera a la oeste y pertenecieran ambos a la Unión Europea, lo permitimos porque es un país que había sido dividido en dos. Pero, dijo la Unión Europea, nosotros no queremos que los demás países que fueron satélites de la Unión Soviética pertenezcan a la Unión Europea, porque pueden tener ideología comunista y de hecho la tienen. De hecho, en la propia Rusia es donde más ideología comunista hay. Muchísimos rusos todavía no están de acuerdo con el derrumbe de la Unión Soviética. Preferirían ser comunistas. ¿Por qué razón?, preguntará la gente. Después de ver todas las riquezas de Europa y de poder viajar, ¿con qué razón? Bueno, primero eso de viajar no lo han podido hacer muy pocos rusos. Salir de Rusia cuesta mucho dinero y los sueldos son bajísimos. Rusia no conoce el mundo. Algunos han salido y han visto las riquezas de Occidente, pero eso no es fácilmente reproducible en Rusia tan rápido. Entonces muchos de ellos dicen, bueno, yo preferiría tener un empleo, que el Estado me diera un empleo de por vida, aunque ganara poco y que me diera mi cartilla de racionamiento con mi alimento mensual y no tener que pagar alquiler, porque eso es una de las grandes, lo mejor del comunismo, porque hay ventajas en el comunismo. Yo sé que si me está escuchando un empresario dirá que no, pero lo mejor del comunismo es que no pagas alquiler, ni hipoteca. Llega el comunismo y donde tú vives
tú sigues viviendo. No va a ser tuyo, es del Estado, pero nadie te deja en medio de la calle. En cambio, al convertirse Rusia en un país capitalista, porque es un país capitalista, obviamente los rusos tuvieron que enfrentarse a cosas como no puedo pagar el alquiler, algo que desconocían el alquiler. Eso no existía en la Unión Soviética. No puedo pagar el alquiler, no puedo comprar los alimentos. No hay libreta de racionamiento, no encuentro empleo y el Estado no me paga un sueldo, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente, sobre todo en Rusia, que prefería que siguiese el comunismo. En cuanto a los demás países excomunistas, por llamarlos así, habría que hacer un sondeo, ¿no? Generalmente en las capitales están felices con el capitalismo. Por ejemplo, en Praga yo vi a todo el mundo muy feliz con el capitalismo. En Praga, la capital de la República Checa. Pero habría que irse a las afueras de Praga porque si uno sale del círculo turístico, más turístico, de Praga, si uno se sale de los círculos turísticos y uno va hacia la periferia de la ciudad de Praga, sobre todo si uno va hacia la periferia del lado del río donde no está el castillo, por decirlo así, porque necesitaría un mapa para hablar de este, oeste, suroeste, bueno. Si uno sale a la periferia, es decir, fuera del centro de la ciudad, del lado del río donde no está el castillo, que es el mismo lado del río donde está el reloj, esto para decírselo a los turistas, ¿no? Explicación turística. Si uno sale a la periferia por esos lados, y yo salí, uno ve una pobreza horrorosa. Edificios que se están cayendo, las calles sucias, asquerosas, llenas de suciedad. Eso es peor que la cota 905, es una cosa parecida. Los edificios cayéndose, la gente mal vestida, pordioseros por todos lados. Eso es lo que no ve el turista que va al centro de Praga, ¿no? Que se vayan hacia la periferia, que un taxi les dé una vueltica. Claro que los taxistas no entienden mucho por qué un turista quiere ver la miseria, pero si tú les dices tengo euros, te voy a pagar, paséame, te pasea. Quiere los euros, pero no entiende, ¿no? Y entonces murmura, estos americanos, así me decía un turista a mí, murmurando, ¿no? Porque él a mí me hablaba en inglés, pero él murmuraba, estos americanos quieren ver pobreza, estos americanos no los entiendo, ¿no? Bueno, uno en la periferia de la ciudad de Praga ve pobreza, pero fuerte. Entonces puede ser que esa gente tenga, los que tienen edad para tenerla, tenga un buen recuerdo de la época comunista, comparándola con la época que viven ahora. Bueno, el caso es que la Unión Europea en 1991 dijo no queremos que ningún otro país, esto es una excepción, hicimos una excepción con la Alemania del Este porque Alemania estaba dividida en dos, pero no queremos que ningún otro país del Este pertenezca a la Unión Europea porque pueden tener ideologías de extrema izquierda, ideologías comunistas, que no queremos que infecten a la Unión Europea. Entonces, esto fue un requerimiento de la Unión Europea del momento, que era una Unión Europea. En 1991 teníamos una Unión Europea gobernada por verdaderos estadistas. Ahora ya no hay ningún estadista. Lo que gobierna la Unión Europea son un montón de mediocres incapaces. Todos. En aquel momento había estadistas. Entonces, la Unión Europea no quería incorporar a los países del Este, pero tampoco quería Rusia que se incorporaran a la Unión Europea. Rusia también puso condiciones. Rusia dijo, no voy a mover ni un dedo en contra de la reunificación alemana. No muevo ni un dedo, pero pongo como condición para no mover ni un dedo la Rusia ya capitalista, ya la Rusia libre. Dice, no voy a mover ni un dedo en contra de la reunificación de Alemania. Pero, si los demás países que eran de la órbita soviética se empiezan a meter en la Unión Europea, eso no lo voy a aceptar. La Unión Europea dijo, es que nosotros tampoco lo queremos. Rusia no quería que eso pasara porque esa Unión Europea es ese polo. Porque en ese momento es cuando empiezan las tesis de un mundo multipolar, porque ya no existía la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ese polo
que se estaba formando, llamada Unión Europea, para Rusia no podía contener a países como la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, etcétera, porque se iba a hacer como muy grande y demasiado poderoso para estar al lado de Rusia, y al ser muy poderoso, en algún momento se le podía ocurrir conquistar Rusia, sobre todo sabiendo que esa Unión Europea estaba apoyada por los Estados Unidos. Entonces Rusia dijo, yo tampoco voy a permitir una expansión posterior a la reunificación alemana. No permito expansiones hacia el este o me muevo. Lo dijo Rusia en 1991. Estamos en 2022. 22 más 9 son 31. Hace 31 años, señores, Rusia dijo, si la Unión Europea se extiende hacia el este, yo muevo mis tropas. Bastante esperó Rusia, ha esperado 31 años, aunque no hay que medirlo desde el 91, ya les voy a decir desde qué año hay que medirlo. Entonces, la Unión Europea y Rusia estaban de acuerdo, no expansión hacia el este de la Unión Europea. Hablaron con Estados Unidos y Estados Unidos dijo, yo pienso lo mismo. La OTAN dijo, a la OTAN pertenece muchos países de la Unión Europea, no todos. Algunos países europeos que no están en la Unión Europea, como el Reino Unido, Canadá, que no es ni de la Unión Europea ni es parte de Estados Unidos, también pertenece a la OTAN. La OTAN también dijo, nosotros no pretendemos expandir la alianza militar, porque la OTAN es una alianza militar, hacia el este de Europa. Y eso quedó escrito en unos tratados, los tratados de 1991. En 1991, la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos y la OTAN firmaron unos tratados donde establecían que la Unión Europea no se extendería hacia el este de Europa y que la OTAN tampoco se extendería hacia el este de Europa. Que la frontera más al este de la OTAN no podía sobrepasar la frontera este de Alemania, de la Alemania reunificada. Eso fue firmado, señores, en 1991 y sigue vigente. Sigue vigente. En 1991, repito, y esto es clave para entender lo que está pasando ahora en Ucrania, en 1991, la Unión Europea, 1. 2. Rusia, 3. Estados Unidos y 4. La OTAN firmaron un documento con carácter obligatorio, de cumplimiento obligatorio por las 4 partes, donde dijeron que la Unión Europea no se expandiría hacia el este y la OTAN tampoco. ¿Okay? 1991. Pero pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo y Europa siempre ha sido imperialista, ¿no? Aunque este término no se puede usar en América Latina porque a uno le dicen comunista, rojo. El imperialismo existe. Estados Unidos es imperialista puesto que quiere controlar partes del mundo que no le pertenecen. Eso se llama imperialismo. Pero Europa también. Europa empezó a mirar, después del 91, pasaron muchos años y Europa empezó a mirar hacia el este y pensó, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y entonces, en el año 2000, bueno, en primer lugar, la Unión Europea admite a Rumanía y a Bulgaria. Rumanía, como todo el mundo sabe, perteneció a la Unión Soviética, fue un país satélite de la Unión Soviética y muy comunista. Recuerden a Ceausescu, cuando cae la Unión Soviética, el pueblo rumano asesina al presidente de Rumanía, el comunista Ceausescu, como se pronuncia, y a la esposa. Los asesinan de una manera bestial. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de linchamientos colectivos. Los asesinan, los cuelgan de una plaza, los desmembran, una cosa horrorosa. Pero bueno, Rumanía fue un país satélite
Fue un país satélite de la Unión Soviética y la Unión Europea lo integró a la Unión Europea. Al principio no le permitió el libre tránsito por la Unión Europea, pero lo integró. Eso no estaba permitido según los tratados de 1991. Bueno, lo integró y ¿qué hizo Rusia? No dijo nada. Se quedó mirando a ver, ¿no? Eso fue una violación del tratado de 1991. No pasó nada, Rusia no dijo nada. Rusia me imagino que se quedó mirando a ver. Pero luego llega el año 2007 y eso sí fue grave. En 2007 la Unión Europea acepta 10 países más. Solamente 2 de ellos no eran de la órbita soviética. Los 2 que no eran de la órbita soviética eran Grecia y Chipre. Todos los demás eran de la órbita soviética. Habían sido de la órbita soviética. O sea, en el 2007, no se olviden, la Unión Europea acepta 8 países que fueron satélites de la Unión Soviética. Entre ellos la República Checa, Polonia, Eslovenia, etc. Son 8, búsquenlo en Google. Entonces, ¿qué hace la Unión Europea en el 2007? Viola el Tratado de 1991, incorporando a su seno a 8 países de la órbita soviética. Rusia envía un comunicado a la Unión Europea diciéndoles esto no está permitido por los tratados de 1991, pero Rusia no ataca. 2007. Rusia no ataca. Entonces, desde 2007, 2022, 22 menos 7, 15. Hace 15 años que Rusia pudo haber atacado a la Unión Europea por haber hecho eso. Y la pudo haber atacado porque violó la Unión Europea los tratados de 1991. Pero Rusia no atacó, mandó unos comunicados por escrito. Bueno, pasa el tiempo y la Unión Europea se vuelve más ambiciosa y dice, ¿por qué no Ucrania? Y entonces ocurre la primera escaramuza, que es la invasión de Rusia en 2014, a la parte de Crimea, que le pertenecía a Ucrania, ¿no? Y que sigue siendo ocupada por Rusia. Rusia en el 2014 se apodera de Crimea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea violó los tratados de 1991. Ahora, la Unión Europea sigue violando los tratados. Ha seguido aceptando países que eran de la órbita soviética. Y no solamente la Unión Europea, la OTAN, que es lo más grave, la OTAN ha incorporado a la alianza militar a países que eran de la órbita soviética. Y entonces en 2022 llegamos al colmo de que Biden, después de robarse las elecciones en Estados Unidos, espera un poquito y le ofrece a Ucrania pertenecer a la OTAN al mismo tiempo que la Unión Europea le ofrece a Ucrania pertenecer a la Unión Europea. Señores, Rusia mandó otra cartita, otro comunicado, diciendo esto no puede ser, viola los tratados de 1991 y ya hemos tolerado que se violen, ¿no? Pero esto sí que no lo vamos a tolerar. Putin advirtió, este ataque de Rusia contra Ucrania es legítimo. Es legítimo porque se basa en en los tratados de 1991 que no le permitían ni a la Unión Europea ni a la OTAN extenderse hacia el este. Y quiero dejar este video en este punto. Los tratados de 1991 no le permitían ni a la Unión Europea ni a la OTAN extenderse hacia el este. Y se extendió. Se extendió con Rumanía, se extendió en 2007 a 8 países del este de Europa, pero ahora pretendía extenderse, ambos, la Unión Europea y la OTAN, que es el problema, ¿no? La OTAN es el problema. Pretendían extenderse a Ucrania. Putin advirtió y le dijo a los Estados Unidos que retiraran esa oferta de pertenecer a la OTAN. Y le dijo a la Unión Europea que retirara la oferta de pertenecer a la Unión Europea a Ucrania. Rusia no invadió Ucrania de un día para otro. Primero advirtió, dijo, retiren la oferta a Ucrania de pertenecer a la OTAN y a la Unión Europea. Alguien me dijo el otro día, un país puede pertenecer a la organización que le dé la gana. Claro, un país puede pertenecer a la organización que le dé la gana si no ha firmado un tratado donde jura que no va a hacerlo. La Unión Europea firmó un tratado que está siendo violado desde el 2007 en forma masiva. Entonces,
Putin advirtió, no tuvo más remedio que invadir. ¿Por qué digo que la invasión es legal? Es legal porque Putin se está defendiendo de un tratado, Rusia se está defendiendo de un tratado que ha sido incumplido por la Unión Europea, por la OTAN y por los Estados Unidos. Y quiero dejar este video que recuerden, esto es muy importante porque hay mucha desinformación. ¿Por qué no hablan de los tratados de 1991? Bueno, no hay libertad de información. Están engañando a la gente. ¿Por qué la engañan? Porque no todo el mundo tiene 61 años como yo. Y la gente que tiene como yo 61 años me dice, tú estás loca, estás apoyando a un asesino, a Putin. Es que la gente que tiene mi edad tampoco sabe que hay un tratado. Esto es lamentable. Esta es la verdadera ignorancia. O sea, a la gente hay que dejar de estarle enseñando cosas que, por ejemplo, yo era muy buena en matemáticas, pero hoy en día veo absurdo que se obligue a alguien para obtener el título de bachiller a saber trigonometría, por ejemplo. No, lo que hay que hacer con las personas a nivel de primaria, a nivel de secundaria y bachillerato, es que sepan en qué mundo viven, cuáles tratados tienen sus países o el lugar donde vivan, en este caso la Unión Europea, qué tratados tiene vigentes con el resto del mundo. O sea, la gente no puede seguir viviendo en la ignorancia del marco jurídico bajo el cual vive. La gente en la Unión Europea vive en una ignorancia total respecto al marco jurídico bajo el cual se desenvuelve. Entonces, al no saber en qué marco jurídico están, dicen que Putin es un asesino y que la guerra es una barbaridad y la invasión es una barbaridad. Nadie sabe que hay unos tratados de 1991. ¿Por qué? Porque no les interesa saberlo, porque la gente quiere ser masa. La gente quiere ser rebaño, como decía Nietzsche. No se puede andar por la vida sin saber, señores. Hay que leer, hay que saber bajo qué leyes uno vive. Yo cuando llegué a Europa, a vivir en Europa, a vivir en España específicamente, yo me leí la Constitución española de cabo a rabo varias veces y ya me la había leído en el 2002, en un doctorado que dejé por la mitad de Ciencias Políticas que hacía en la Universidad Central, que nunca terminé porque se me acabó el dinero para pagar los créditos y bueno, me quedé sin... Y después me fui del país. Entonces yo llego a España conociendo la Constitución española. Yo necesito conocer bajo qué leyes estoy viviendo. ¿Para qué? Bueno, entre otras cosas, para no violarlas y no meterme en problemas, ¿no? La gente debe saber el marco jurídico bajo el cual está viviendo y debe saber las consecuencias de incumplir ese marco jurídico. La Unión Europea vive bajo una serie de leyes que hay que cumplir y también tratados, entre ellos el Tratado de 1991. Ahora, lo más gracioso es que el Tratado de 1991 sigue estando vigente. Es decir, si el tratado sigue estando vigente, la invasión es doblemente, la invasión por parte de Rusia es doblemente, y no es una invasión, es una intervención. Es legal, porque Rusia se está respaldando, Rusia se está acostando para tomar esta decisión sobre un tratado que existe, que es el de 1991 y que sigue vigente a pesar de que la Unión Europea y la OTAN lo han violado. Entonces, ¿por qué? O sea, esto es lo que ha pasado. La Unión Europea y la OTAN han violado los tratados de 1991. ¿Por qué los medios de comunicación no lo dicen? Bueno, eso ya es otra rama del problema y quizás la rama más terrible. La falta de derecho de información. ¿Hay derecho? Hay libertad de expresión, pero no de información. Y si lo que alguien expresa, tú no quieres que lo sepa el resto, le quitas la libertad de expresión a ese. Por ejemplo, a mí me pueden quitar la libertad de expresión. En este caso se la han quitado a Rusia. Han tumbado su señal de Russia Today. No han tumbado la de Telesur, por cierto. Lo vuelvo a decir, creo que lo dije en un video anterior. Telesur me ha permitido saber algunas cosas de las que dice Rusia, ¿no? Ahora, quería agregar otra cosa que quizás no tenga que ver con esto, pero tiene que ver con Ucrania. Hace unos días, o hace una semana o 10 días, cuando Biden estuvo en Polonia, Biden llamó a Putin de todo, asesino y cosas mucho peores. Y
Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que en ese momento, que ahora ostenta la presidencia de la Unión Europea, Emmanuel Macron le dijo a Biden: yo que usted no me referiría a Rusia ni a Putin con esas palabras. Yo que usted no utilizaría esos términos, dijo Emmanuel Macron a Biden, porque los que vamos a pagar las consecuencias de usar esos términos que usted utiliza en contra de Putin y de Rusia, los que vamos a pagar las consecuencias somos los europeos, porque estamos al lado de Ucrania. Y si se extiende la guerra se extiende a Europa, no a Estados Unidos. Por lo tanto, usted debería medir sus palabras, le dijo Macron a Biden, porque usted lo que está haciendo, insultando a Rusia de esa manera, cuando un presidente tiene que ser diplomático. Un presidente no puede ser un tirapiedras. Tiene que ser diplomático, usar la diplomacia. No se puede estar llamando a Putin asesino, no sé qué. No se puede estar insultando a los rusos. No lo puede hacer un presidente. Entonces, Macron le dijo: usted no debería referirse a Putin como usted lo está haciendo. Debería medir sus palabras, porque si la guerra se extiende a Europa. Y los que vamos a ser perjudicados, en este caso nada menos que por una guerra, vamos a ser los europeos. Así que cuide sus palabras. Es el único mandatario europeo, ahora voy a ver qué pasó con las elecciones de hoy en Francia, es el único mandatario europeo que le ha dicho a Biden que se calle la boca. Y es que se tiene que callar la boca, porque nadie quiere que esta guerra se extienda. Él está haciendo todo lo posible. Ha enviado una cantidad de armamento impresionante a Ucrania. Porque aunque no envíe tropas, enviar armamento puede ser interpretado por Rusia como una provocación de guerra. En realidad, Estados Unidos está involucrado en la guerra, porque España envió, y no debió haberlo hecho, envió unos lanzagranadas. No fue gran vaina, fue como un envío significativo, como diciendo yo te apoyo, pero envió 4 tonterías, aunque yo estoy en desacuerdo con que España haya enviado armas. Pero Estados Unidos acaba de enviar a Ucrania, una cantidad de armamento poderosísimo. Eso puede hacer que Rusia ataque Europa, porque Rusia a Estados Unidos lo ve como lo que es. En un escenario de guerra, ¿cómo se ve a Estados Unidos? Como la OTAN. Y a la OTAN pertenece España, pertenece Francia, pertenece casi todos los países de la Unión Europea. Entonces Biden, que se calle la boca, quiere que haya una guerra mundial. Es un hijo, es lo que es. Y por eso no permitieron esto lo digo de último, por eso le robaron las elecciones a Trump, porque se las robaron. Biden no ganó las elecciones, las robó. Entonces, señores, estamos ante una potencia WASP, norteamericana, agonizante. Estados Unidos es una potencia agonizante. La potencia que agoniza, porque ya no es primera potencia mundial. Estados Unidos no quiere dejar de ser la primera potencia mundial, y estas son las acciones que emprende una primera potencia mundial que está dejando de serlo y que no quiere dejar de serlo. Entonces, Estados Unidos es un monstruo que agoniza, y en su agonía, si Estados Unidos muere como primera potencia mundial, y va a morir, y no le quedan ni 10 años, porque China va a ser la primera potencia antes de 10 años. Si Estados Unidos muere, Estados Unidos va a morir como primera potencia mundial. Está agonizando como primera potencia mundial. Pero ese monstruo que agoniza quiere acabar con el mundo. O sea, quiere que agonice el mundo entero con él. Estados Unidos quiere que el mundo entero agonice con esa primera potencia mundial que ya no es tal. Estados Unidos es la primera potencia mundial que agoniza, que ya está herida de muerte, que ya no es primera potencia mundial. Está agonizando, pero en su agonía quiere acabar con el mundo entero.
Y por cierto, no hay que olvidar que si Putin se ve atacado por Europa, por Estados Unidos, si se ve atacado, la gente habla de que podría usar armamento nuclear. En este sentido, yo voy a usar una expresión que usa todo el mundo, aunque yo no sea creyente en los dioses estos antropomorfos. Dios no lo quiera, porque es que no hay otra expresión posible, ¿no? Dios no quiera que Putin use armamento nuclear y que tampoco lo haga el loco de Biden. Afortunadamente, ellos tienen que convencer a los jefes del ejército para hacer eso, ¿no? Afortunadamente no lo deciden ellos nada más, porque aquí la gente que odia a los anticomunistas, que están un poco locos, ese anticomunismo, cuando ya no quedan países comunistas, o sea, queda Cuba, queda Corea del Norte, que no se mete con nadie. Corea del Norte tiene su armamento solo para defenderse. Y queda otra cosa por allí, queda Venezuela. Pero ninguno de estos tres países ni va a expandirse. Venezuela no es imperialista, entre otras cosas porque no tiene con qué. ¿Cómo Venezuela va a poder apoderarse de Brasil y de Colombia, por ejemplo? Imposible. Entonces, estos países, Cuba, Venezuela, no se van a apoderar del mundo entero, no van a cometer actos imperialistas. Entonces no son peligrosos, son países comunistas que ya no son peligrosos, porque no existe la Unión Soviética. Entonces ese anticomunismo disfraza otra cosa, disfraza las pretensiones hegemónicas que siempre han tenido los Estados Unidos. El anticomunismo ya no hace falta. El único problema grave hay dos problemas graves, porque podrían usar armamento nuclear. Bueno, antes de que estallara esta guerra había dos problemas graves que hay que irlos llevando con diplomacia. Uno es Corea del Norte y otro es Irán. Dos países con potencial nuclear a los que hay que tratar con mucho cuidado, ¿no? Pero esto era más que suficiente, era un problema más que suficiente tener a Corea del Norte y a Irán con armamento nuclear, ambos y comunistas, ambos, bueno, uno comunista y el otro islamista. Pero eso era suficiente como problema. Ahora, haber molestado a Rusia hasta este punto, Dios no quiera que Putin use armamento nuclear, pero es que yo no creo que lo haga. Yo creo que primero Putin recurriría, y yo imagino que los tarados gobernantes de Norteamérica han pensado en ello, porque si no han pensado en ello, realmente tienen que irse de la presidencia de los Estados Unidos. Ojalá el pueblo norteamericano se manifestara en las calles contra el gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que tendría que hacer el pueblo norteamericano. Entonces, no olvide Norteamérica, que no olviden los Estados Unidos, que existe la China y que Rusia, si se ve atrapada, va a pedirle ayuda a la China y la China ya dijo que la ayudaría. Entonces, señores, esta es una guerra que no ganaría nadie. Rusia y China contra Estados Unidos y Europa. Esto no lo gana nadie, señores. Hay que parar esta barbaridad. Y ya digo, repito, Zelensky lo puede parar. Zelensky no es nadie como para ponerse triste porque deje de ser presidente. Zelensky era un payaso de la televisión. Un payaso. Y sigue siendo un payaso. Un payaso. Pues se pone una franelita de color así, con un color así que del mismo color que usan las tropas militares, en este caso castaño claro, a veces es castaño oscuro, se pone una franela de manga corta, estilo militar, y se deja crecer la barba un poco como para que vean que el pobre está en una trinchera, ¿no? Y aparece así por Skype o usando el software que sea, aparece así frente a los parlamentos europeos con una franelita estilo militar y la barba, ¿no? Así como, ay, estoy en medio de una guerra, pero soy un héroe, ¿no? O sea, la payasada no puede seguir en la presidencia de Ucrania. La payasada era para los programas de televisión. La payasada de Zelensky me tiene hasta aquí. Ese no es más que una marioneta de Estados Unidos, una marioneta, un pobre hombre, Zelensky, menos que un pobre hombre, y un asesino. Él es el que está haciendo posible que los ucranianos mueran como están muriendo. Y bueno, lo que quiero que quede de este video claro es que hay unos tratados de 1991 firmados por la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y Rusia,
donde la Unión Europea y la OTAN se comprometían a no expandirse hacia el este. Esos tratados han sido violados. Y Rusia se comprometía, por supuesto, a no atacar el oeste, y no lo atacó. Primero, violaron el tratado la Unión Europea y la OTAN. Así que la culpa es de Europa, la culpa es nuestra. Nosotros violamos el tratado, no Rusia. Los tratados de 1991, señores. Eso es lo que quiero que quede claro de este video. Hay más cosas por decir de cómo va la guerra, pero eso es lo que quiero que quede claro, los tratados de 1991, y finalizo diciéndoles que ojalá esta guerra termine, aunque no lo creo. Que termine rápido no lo creo, pero ojalá, porque no hay derecho a por una cuestión de poder, una cuestión geopolítica, a que la gente muera de esa manera atroz como está muriendo. Señores, esto no es civilizado. Somos unos animales. Esto no puede ser. Esto es una cosa horrorosa que deprime a cualquiera. ¿Quién va a tener fe en la humanidad si no terminamos de cambiar y de convertirnos en una humanidad decente? No tenemos nada de decentes. Nada. Por ejemplo, hace poco que hubo inflación y hubo una huelga de camioneros, volvieron a derramar la leche. La leche la derramaron por todas las carreteras porque no la repartían a los supermercados, y abrieron los grifos y no envasaron la leche, la tiraron. Entonces, tener un montón de pobres vacas produciendo leche para tirar la leche, cuando en muchos países del mundo hay hambre, y aquí la leche es muy barata, pero eso no es la realidad para la mayoría de los países del mundo, donde hay niños desnutridos por todos lados. Nosotros en Europa tiramos la leche para que suban los precios. Señores, esto no es civilización, esto es una mierda. Esto es una mierda y esto es una porquería. Esto no, a ver si no es posible que tengamos. Y bueno, Donald Trump dice la verdad cuando dice que con él no hubiera habido guerra. ¿Por qué no hubiera habido guerra con Trump? ¿Porque Putin obedece a Trump? No, porque Trump no le hubiese ofrecido a Ucrania pertenecer a la OTAN. Tan simple como eso. Trump jamás le hubiese ofrecido a Ucrania pertenecer a la OTAN, porque hay un tratado de 1991 que se lo prohíbe. Trump no hubiera violado la ley. Biden sí lo hizo. Estamos ya a 11 de abril, lunes de 2022. Deben ser como la 1 de la mañana y pico. Buenas madrugadas y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.